este proyecto de Voces. De nuevo agradezco la participación y el interés de todas y todos ustedes en este espacio de crítica literaria que hoy estamos inaugurando gracias a un proyecto conjunto entre la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, la editorial de la Universidad Nacional y el proyecto Fomentando la Cultura Editorial. Esto con el apoyo, por supuesto, de la Rectoría Punta de más instancias que hacen posible este espacio. Es un espacio muy bonito porque es un espacio que hoy inauguramos con una pluralidad de voces que vienen de estudiantes de grado, de posgrado, colegas, amigas, amigos, invitados que vamos a tener en próximas ocasiones. Aquí nuevamente pues mi agradecimiento a todas y a todos. El texto que nos convoca hoy son Los leños vivientes de Fabián Dobles. Yo simplemente lo que quisiera aportar es que es un texto poco conocido de Fabián Dobles. Es decir, no sé si notaron, generalmente Fabián Dobles lo tenemos como un referente de la generación del 40-50, un referente de eso que llaman pueblo, el sitio de las abras. Y es un texto que la editorial de la Universidad Nacional publica, y no solamente publica, es que reactualiza de alguna manera nuestra interpretación de Fabián Dobles, porque es un texto que ya trae inclusive elementos muy interesantes, narrativos, y además toca un tema esencial, que es el tema de la persecución política y el tema, digamos, de la que fue los acontecimientos después de la guerra del 48. Entonces es también situar otra perspectiva histórica, ¿no? Otra relación entre la literatura y la historia en ese momento. Y es un texto que, como decía, poco se conoce, de Fabián Dobles, y es un texto escrito en los años 60, a pesar de que don Fabián Dobles, según tengo entendido, lo sé por Leonardo Sancho, que es nieto, Gustavo, sí, es nieto, ¿verdad? Leonardo Sancho me decía que en realidad fue un proyecto que Fabián siempre quiso desarrollar, incluso comenzó a desarrollarlo desde los 40, de los años 40, 50 comenzó a desarrollarlo, y es hasta los 60 que termina el texto. Entonces es una obra como muy interesante de Fabián, en este sentido. Así que bueno, el texto está en la mesa y nos corresponde pues plantear lecturas, interpretaciones, no sé quién gusta empezar, y así vamos un poco peloteando el asunto, ¿no? Es gratis, Bueno, si quieren empiezo yo. Así. Bueno, yo muy moderna tomé las notas en el celular mientras iba leyendo el libro. A mí algo que me llamó mucho la atención, no recuerdo haber leído a Dobles hace un par de años, ya creo que sí lo había leído, pero hace bastantillo, entonces fue como volver a conocerlo, ¿verdad? Y con ese texto que como mencionaba el profe, ya uno va como predispuesto a que bueno, es de la guerra. Entonces yo, de hecho lo conversaba con Daniela, a mí sí cada vez que leo algo de la guerra del 48 me replanteo un montón, ¿qué tanto sabemos de la guerra del 48? Porque en el colegio, en la universidad, hablamos un montón de todas las guerras mundiales, la guerra civil española, que la vemos un montón en los cursos, pero en los cursos de costarricense ni siquiera vemos tanto del tema de la guerra del 48. Entonces, bueno, es algo que siempre me cuestiona un montón cada vez que leo algo y me encanta leer porque es aprender. Porque evidentemente no se divulga casi tanto la información acerca de este conflicto que, bueno, como deja ver el libro, sí tuvo un montón de repercusiones y se sabe un montón, por ejemplo, de esta idea idílica de Costa Rica, ¿verdad? País de paz, siempre se habla como de la excepción en Centroamérica y es Costa Rica, porque tenemos un montón de países que han tenido, El Salvador, Nicaragua, que tienen una historia con muchísima violencia. Y entonces, claro, Costa Rica no se puede comparar, pero tampoco es una excepción completa. Digamos, sí hubo guerras civiles y sí hubo un montón de conflictos y hubo, bueno, como lo menciona el libro, familias que claramente se separaron, todo el conflicto en las comunidades que repercutió con respecto a la guerra. Entonces, bueno, esa parte ya desde ahí, como que ya me predispuso mucho a como disfrutar el libro. Y algo que sí me llamó muchísimo la atención es como a nivel de temática, un poco el asunto de los sentidos, de cómo logra transmitir Dobles, digamos, cómo se sienten los personajes. Creo que es algo que me hace sentir como, bueno, se siente muy costarricense en ese sentido, digamos, como ese aspecto de, porque están en la cárcel, y es como que contrarresta mucho, porque creo que otra cosa que hemos leído de la cárcel, pues claramente es la isla de los hombres solos, pero no se siente la hermandad que sí se siente aquí. Entonces eso me llamó mucho la atención, ese manejo de los sentidos, pero igualmente también en lo negativo, qué sé yo, cuando hay angustia, se siente la angustia. Entonces esa parte me llamó mucho la atención, pero particularmente esos espacios como de caos,
en los que se llega como a sentir esa como calidez. Por ejemplo, en lo del prostíbulo, y pues con la música, el baile, todo, se llega a sentir un poco eso. Entonces es un manejo interesante como de las emociones y la forma en la que las transmite a los lectores. También, como esta forma, eso me llama mucho la atención, como esta formación enmarcada, que queda como un microcosmos costarricense, entre que tenemos una historia central, pero otro montón de historias pequeñas alrededor, que es lo que justamente permite que uno llegue a conocer un montón más todos esos personajes de los que nos hablan. No se queda como en que, siento que es más interesante porque normalmente se tiende a que, qué sé yo, uno de los personajes cuente la historia del otro conocido, del otro camarada o del otro vecino, pero el que nos lleven a más bien a que esa persona narre su propia historia, definitivamente sí creo que logra como muy bien eso, como de concentrar un poco la vida de los personajes y que se lleguen como a ampliar lo que uno conoce de los personajes. También la idea de que no es solo como Costa Rica, vienen un montón de otros países, entonces también como esa idea otra vez de como la región de Centroamérica, que tiene muchas cosas en común hasta el día de hoy. A ver cuál otra nota tengo, bueno, en sí lo de, ya respecto a otro tema que me llamó mucho la atención, que me pareció muy vanguardista de hecho, es como la reflexión que hace el mismo autor del quehacer literario, ¿verdad? Cuando él habla de cómo los otros, bueno, de ese personaje, no me acuerdo los nombres, soy malísima. Ajá, el que escribe también, y como todo este conflicto de que tenía un montón de ilusiones y un montón de ideas y tuvo que dejarlas de lado porque no pudo desarrollar ese lado literario, ¿verdad? Bueno, claramente Doble sí lo logró concretar, pero en algún momento tuvo que haber tenido esas dudas. Entonces esa reflexión me parece muy vanguardista porque es un poco, pues no es Huidobro, ¿verdad? Hablando de los poetas pero es esta idea, ¿verdad? Es la labor que tiene alguien de escribir, ¿verdad? Y claramente aquí se ve un poco también como esa parte, pues un poco comprometida de lo que implica escribir y escribir de un tema social, como es la Guerra del 48. Entonces, bueno, un poco eso fue lo que me pareció el texto. Sí me gustó muchísimo esa idea de la ruptura de lo idílico, esa parte me encantó, porque nos salimos del campo a San José, y el San José no bonito, sino el San José que da miedo, porque San José de esa noche, cuando ellos llegan y pasan esa primera noche, María y los hijos, que no saben qué hacer, ese miedo de no saber dónde van a dormir, qué van a comer, creo que es como otra imagen, me recordó un montón como contrastándolo con Misterio, de como esta idea cuando ven pasar las carretas con el café, sentados en el corredor, todos muy paz, es igual San José, pero este es otro San José. Entonces definitivamente pues responde muy bien a la época, hubo una ruptura en todo sentido, en forma, en tema, entonces, bueno, también me parece que logró manifestar esa idea como de que se perdió algo, digamos, Costa Rica perdió algo que es como la paz, completamente. Entonces, bueno, me pareció un poco por ahí. Nada más, Pablo, que cometí un grave pecado en esta reunión, la presentación. Es decir, ¿qué les parece eso? Que primero habla y luego se presenta, ¿no? Entonces, puedes decir, bueno, tu nombre y lo que estudian. Sí. Bueno, yo soy Paola, un gusto a todos. Tuve la oportunidad de ver ya en el coloquio, la mayoría. Bueno, yo ahorita en lo que estoy, ya terminando casi, en el tercer semestre de la maestría de Estudios de Cultura Centroamericana. Entonces creo que es un libro que se adapta demasiado bien y que posiblemente vamos a hablar en los cursos que tengamos esta semana. Pero bueno, eso es un poco de lo que... Y también, Mijail, digamos, conversar un poco de qué es, bueno, el significado del espacio, porque se escogió esta obra, como el objetivo, para ubicar a las personas que nos siguen. Bueno, aprovechando que Liliana es del área de geografía. Ciencias geográficas. Ciencias geográficas, yo creo que la pregunta es capital, el espacio. ¿Verdad? El espacio. Estaba peleando con todo el espacio. Muy bien. Bueno, en relación con eso, yo creo que la escogencia de este texto se debe, la idea de este proyecto es buscar textos que se hayan sido publicados por la editorial de la Universidad Nacional. Eso es algo importante. Y comenzar con Fabián Dobles, porque en Fabián Dobles no ha existido realmente. Si uno busca crítica literaria de este texto, no la encuentra. No hay. Yo creo que ni siquiera está en Wikipedia. No está exactamente. Entonces, vean lo importante de este espacio. La idea es generar un espacio de crítica para ir desarrollando lo que llamamos luego un estado de la cuestión de esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante.
Y el tema del espacio, claro, aquí hay muchos espacios. Bueno, me llamó mucho la atención ese comentario del espacio de la cárcel. Ya es muy interesante de analizar. Pero bueno, no, si gustan, seguimos con otras perspectivas. A mí me gustaría aportar un poco al comentario de Paola, bueno, los varios comentarios de Paola, porque yo también anoté, bueno, en mi teléfono, ¿verdad? No me traje las citas porque las apunté en la compu y se me olvidó pasarlas, pero, a ver, me tengo que presentar. Al final, ok. Sí, sobre esta representación de los personajes, ¿verdad? Me llama mucho la atención el cariño que Fabián Douglas le tenía a Carmen Lira, ¿verdad? Tanto la dedicación, ¿verdad? La dedicatoria del libro, tanto como meterla como un personaje en la manifestación, ¿verdad? La huelga de los brazos caídos, por ejemplo, las carrozas. Me recordó un texto de Lira que sería en parte de Bananos y Hombres, el de Estefanía, ¿verdad? Esta manera de representar estos personajes, ya salirnos un poco de esta representación, esta ruptura de la representación costumbrista, ¿verdad? Del costarricense que era representado por la élite. Más bien estamos ante una literatura del pueblo para el pueblo, ¿verdad? Estamos viendo una representación fuera del idílico, fuera de esta paz. Estamos viendo una representación de crisis, pero desde lo más interno, lo más íntimo de los personajes, ¿verdad? Tanto como Estefanía, de quien no sabríamos esa historia si no se hubiera recontado y si no se hubiera narrado. También conocemos la historia de María, conocemos la historia de Belisario, conocemos la historia de Pedro, desde las manos de Ana, ¿verdad? Entonces sí, me gustó mucho eso, esa cuestión de esta representación íntima, un poco más sobre qué es Costa Rica, desde Costa Rica, digamos, no únicamente esta visión que queremos vender de cómo es Costa Rica, sino realmente lo que estamos padeciendo y cómo por medio de las letras, de la literatura, podemos militar en busca de algo mejor para el pueblo, ¿verdad? Entonces nada más quería como añadir eso. Y bueno, quizás puedes aprovechar para precisar de qué lo estamos haciendo los dos. Primero la voz, luego la identidad. Bueno, yo soy Maripaz González, y ahorita estoy en bachillerato de literatura y lingüística y de enseñanza del español. Y mucho gusto estar aquí, también los vi a la mayoría en el coloquio, ¿verdad? Gracias por la oportunidad de participar en el coloquio y aquí también. No, vamos. Muchas gracias. Si alguien quiere continuar un poco. Yo quisiera Por favor. decir algo. Adelante. Voy a empezar por algo un poco cómico, ¿no? Yo tomé mis notas como lo hacíamos antes. Ay, como el libro. En la mesa vale decirlo, ¿no? Para eso son los libros. Para Exactamente. Claro. Tenemos varias años aquí todavía. No, circunda el siglo XX todavía. Bueno, yo quisiera hacer como una especie, digamos, de relación entre el comentario con el que comenzaste y luego lo que ha dicho Maripaz y lo que ha dicho Paola también. Porque vos comenzaste con algo que yo creo que desde estos espacios es sumamente interesante y es muy importante. Es decir, lo que quiero decir es que es importante para la crítica o para cualquier espacio que se jacte de serlo. Nos preguntamos, o una de las primeras preguntas quizá entre líneas que quedaron ahí cuando comenzábamos era quizá por qué no es un texto tan conocido. Entonces, me parece a mí que es importante destacar el hecho de que siempre que nosotros leemos y siempre que nos acercamos a un texto corremos el riesgo de no hacer nuestra propia lectura. Y no es sino a partir de elementos, digamos, de prácticas puntuales, por ejemplo, el rescate que hace la editorial de este texto, que también se empiezan a cambiar o moldear las prácticas de lectura, pero con ellas mismas, quizá esas prácticas que hemos tenido o que han sido muy importantes hasta ahora para la historiografía literaria, que es de etiquetar y de poner nombres digamos, a un grupo de autores, a un autor mismo, un tipo de texto. Y yo creo que eso es de relevancia para la lectura de este texto, porque cabría la pregunta, ¿estamos frente a otro Fabián Douglas?
estamos frente a un Fabián Dobles que quizá nos propone, con este texto que no ha sido parte de la crítica literaria, como otros sí, digamos de él, con mucho más ahínco, con mucho más acentuación, frente a un Fabián Dobles que nos propone una especie de diálogo y una especie de texto de transición entre una manera de entender la historia y la literatura en la historia, con otra generación quizá que empieza, digamos, a caracterizarse por el desarrollo crítico y literario de otros tipos de subjetividades, ya quizá no orientadas, digámoslo así, desde una perspectiva más colectiva, ¿verdad? Como se hacía, digamos, en la mayoría de los autores del 40, ¿verdad? Y que tenía que ver principalmente con, pues, con utopías, ¿no? Sociales, ¿verdad? Sino más bien con la creación de una serie, lo has dicho vos también, creo que Maripaz también lo acentuó, de voces que están presentes en el texto, pero vea qué interesante, son voces que en un primer momento empiezan siendo anónimas y después van tomando como una especie, digamos, de figura, ¿verdad? Y que aquí me atrevería yo a decir, no estamos entonces frente a una novela de la guerra o frente a una novela que tenga que ver directamente con la guerra, sino que la guerra es una especie, digamos, de espacio, de momento más en la vida de esos personajes que por demás viene marcada, digamos, por los asuntos más estructurales. Y en ese sentido vendría a ser como una especie de novela, creo que algo, ¿verdad?, de esto tiene, que conecta esta última etapa, digámoslo así, de los resabios de la generación del 40, con estas otras preocupaciones de un contexto, digamos así, que si lo vemos desde el punto de vista epistemológico, es un contexto a partir de los años 60 que está marcado por la caída de las utopías y de toda esta búsqueda, digamos, del bien común, ¿verdad? Y el Estado también empieza a entrar en crisis. La misma guerra es del 48 es un asunto, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es mi comentario. Por ahí quisiera, frente a otras marcas formales que tiene el texto, que digo yo que apoyan mi argumento, ¿verdad? Y que podemos luego profundizar. Y bueno, como hay que poner el nombre de la voz al final, pues, la firma, ¿verdad? Pues bueno, la mayoría, todos nos conocemos, ¿no? De uno u otro momentos, ¿verdad? Ya algunos muy lejanos, veo a Marcelo, otros no tanto, más de reciente data, y no nos estamos diciendo bien, ¿verdad? Bueno, yo soy José Francisco Bonilla, soy egresado también de la maestría, donde tenemos ahorita curiosamente bastantes estudiantes egresados y otros en curso aquí en esta mesa, y soy profesor académico de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje y de la Universidad Estatal a Distancia también, en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Y agradezco profundamente a la editorial, a doña Eliana Mijail, pues por el espacio, porque estos espacios son cada vez más necesarios. Sí, la comentábamos también con vos, perdón que meta la cuchara, de que ese es un espacio, digamos, donde nuestra voz en este momento es lo más importante. Sí. Es decir, es un espacio, este es el espacio. No es tanto pensar en, no lo registramos en Facebook, excepto por un asunto de difusión, etcétera, pero la idea es justamente crear un espacio de lectura. A veces se olvida de eso, de que la lectura es un acto de comunión. ¿Qué mañana podemos tener a Dobles? Como la vez pasada con el profesor cubano. Sí, bueno, en algún momento vamos a invitar a un lector, pero bueno, quiero la palabra sí, claro. a Gustavo. Para Sí, para poder invitar al próximo escritor. Muy buenas tardes. Empezaré diciendo que muchas gracias por el espacio, ¿no? La editorial y por supuesto al profesor Mondol por el espacio, ¿no? Y por la invitación. Hay varios detalles que a mí me gustaría enlazar con lo que decía José hace un rato. José Bonilla, bueno, José, quitémosle Bonilla,
José decía que no se trata esta de una novela de la guerra del 48. Y a partir de la hipótesis de que si se trataba o no se trataba, porque fue una de las partes por donde empecé a leer, estuve peloteando un poco si podría resistir la lectura de ser una novela histórica. El resultado fue que no, por supuesto. ¿Por qué razón? Bueno, porque me parece a mí que sí, es cierto que hay un conjunto de personajes, de sujetos, todos ellos tienen una característica en común, que son sujetos que pertenecen al proletariado, que pertenecen a los grupos campesinos, a los grupos obreros, demás. Pero dentro de este texto me parece a mí que los tres grandes acontecimientos históricos que se plantean aquí, que son el desfile de los machetes del 47, el crimen del Codo del Diablo y la persecución política de 1948, viene a ser más que todo como un telón de fondo. Como un telón de fondo, en medio del cual vamos a ver, tiene lugar la presentación de las diferentes voces, de los diferentes personajes que al autor interesa tratar, le interesa describir. No es casual que tratándose de grupos obreros, campesinos, etc., se trate del sur de San José, y tampoco es casual que ese sur de San José esté a medio urbanizado. ¿Por qué razón? Porque nos encontramos, y no solo los barrios del sur, pero existen, ¿no? Es que nos encontramos esos barrios cuando no han dejado de ser campo, ¿verdad? Cuando no han dejado de ser todavía un lugar sin urbanizar. Entonces sí, me parece a mí que no hay un afán de hacer una novela histórica, ¿no? Sino que son los acontecimientos históricos los que le dan cohesión a las diferentes voces. Y este es un punto que a mí me pareció interesantísimo, porque yo creo que Los Leños Vivientes, por esta misma razón, es un texto que está, digamos, como a medio camino. ¿A medio camino de qué? Bueno, a medio camino de los intereses de la promoción anterior, ¿verdad? Es decir, de la promoción del 40, y quiero decir, y esto se puede enlazar muy bien con la forma en la cual están narradas las novelas posteriores a la generación del 40, que son cronológicamente coincidentes con Los Leños Vivientes. Por ejemplo, las de Carmen Arango, por ponerles Lo decís por esta polifonía, digamos, este planteamiento de voces Sí, claro, por ese planteamiento de voces que hacen que el texto no sea un texto lineal. Por lo tanto yo encuentro no una distancia, pero sí una diferencia entre el Fabián Dobles del Sitio de las Sabras, que es una estructura bastante lineal, y Los Leños Vivientes, ¿verdad? Que vas armando el rompecabezas a partir de las diferentes voces que se escuchan y que se van presentando. Pareciera como que Fabián Dobles se desdobla generacionalmente, literalmente, ¿no? Parte rastros de una generación del 40 y 50, pero no logra articularlo y articula más bien con los cambios estéticos que se estaban dando en los 60. En los 60, claro. Más en broma yo le pondría un guión. Se desdobla. Se desdobla, claro, por supuesto, porque aquí, hasta donde he podido entender, ¿no? Hasta donde he podido entender el texto, hay un afán, sí que te lo encontrás, por ejemplo, en Juan Varela, en El Sitio de las Sabras, en Mamita Yunay. La misma Carmen Lira, que había sido mentora de la generación del 40, porque Lira es un poco anterior. ¿Verdad? Claro, y por eso le tienen tantísima estima, porque es casi como una mentora de esta generación, ¿no? De la García y Calufa y demás. Entonces eso, Mijail y compañeros, eso es lo que yo quisiera aportarles. El Sitio de las Sabras a mí me parece que puede ser de contrapunto muy interesante para
no visibilizar, pero vamos a ver, ¿cuál puede ser el término? Para, digamos, ver, a falta de otro mejor, ¿no? Ver la evolución estética de Dobles a lo largo del tiempo, ¿no? Es que entre ambas hay unos 22 años de diferencia. Pero bueno, y cumplamos con el protocolo. Ok, bueno. Con el protocolo, mi nombre es Gustavo Camacho Guzmán, académico de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, también de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, de la UNED, y efectivamente egresado de la maestría en Estudios de Cultura Centroamericana, de donde tenemos más de unos cuantos pupilos en esta mesa, ¿no? Pero bueno, es eso. Yo Gracias. traía una propuesta de lectura. No necesariamente era, no es una propuesta de lectura, siento yo como muy, qué sé yo, teórica, ¿verdad? Sino que más bien fue como sacada a pistas. Primeramente porque leí la contraportada, ¿verdad? Interpreté que iba a ser una novela histórica y la abrí y vi que había un prólogo y dije, no lo voy a leer. Y salté de una a la novela y empecé y iba como por la página 100 y dije, pero ¿qué es lo que quiere decir, Fabián? ¿Qué es lo que quiere decir? Y entonces leí el prólogo y ahí fue donde entendí qué era lo que estaba pasando cuando ya Leonardo Sancho, ¿verdad? Sí. Ajá. Él empieza a hablar de la polifonía. Y entonces ya ahí es a donde entiendo yo, precisamente porque también creo que a pesar de que sí he leído muchos libros sobre la guerra del 48, también tengo muchos conocimientos al respecto. Y si no fuera porque en su momento leímos Cachaza en el bachillerato, creo que uno no, bueno, y que existe la película El Licor del Diablo, uno no sabe de que hubo castigos a las personas que participaron, ¿verdad? Entonces como que empecé a entender qué era lo que estaba pasando. Tal vez pensé yo, bueno, ya sé cuál es la intención del autor y por eso digo que no es como muy teórico de mi parte lo que estoy diciendo. Curiosamente llamo a mi mamá y le digo yo, mami, mis abuelitos participaron en la guerra. Y entonces me dice, bueno, a tu abuelo, al papá de tu papá, lo encerraron debajo del piso, porque la casa tenía como el piso de madera y como que lo metieron debajo del piso. Pero mi papá, a él sí lo encerraron. Y le digo yo, antes era calderonista. Y me dice, no, era figuerista. Todos fuimos siempre figueristas. Y yo, mami, pero después lo encerraron. ¿Verdad? Y igual, pregunté, ¿verdad? Y resulta que del lado de mis suegros, uno de los abuelos sí tiene una condecoración militar, él sí es figuerista. Y al otro lado de los abuelos creo que sí era calderonista, pero a él no lo encerraron. Y entonces me pongo a pensar que, como lo que decía la compañera, o sea, como que no hay mucha discusión y yo creo que de ahí viene, o sea, que todos estamos como traumados de qué fue lo que pasó y decidimos olvidarnos de qué fue lo que pasó. Sí. Y entonces es como que con esas narraciones costumbristas, Fabián Dobles lo que está haciendo es discutiendo lo que él está viviendo, lo que él está viviendo. Y es como la costumbre que tenemos los ticos de... Ay, no me acuerdo, señor juez. Ahora que vivimos sin ejército y esta narrativa de que nos desprendimos del ejército por la paz, que nos vende la educación primaria, secundaria, ¿verdad? Entra mucho, a mí me entró mucho cuando estaba leyendo esto, pues porque estamos viendo una brutalidad terrible, ¿verdad? Estamos viendo represión política, presos meramente ni siquiera por participar armados, sino meramente por sus posiciones, por sus posturas. Y como dices, digamos, es parte de la historia que hemos borrado gracias a esta narrativa de que somos un país de paz. O sea, la verdad, este pasado histórico en el que tuvimos fuerzas armadas parece que no es parte de nuestra identidad, ¿verdad? Y creo que leer esto como que vuelve a traer eso a colación, digamos, vuelve a... Ajá, exacto, nos pone a pensar,
realmente nos desprendimos de este pasado, es parte de nuestra identidad ahorita, qué fue lo que pasó, y, o sea, realmente como a cuestionarnos, nos desprendimos del ejército realmente por esa razón, ¿verdad? O fue por otras cosas. Pero sí pienso que fue políticamente, obviamente. Interesante también el papel de la literatura en ese sentido y su relación con la historia, cómo nos, Sí, a través de la subjetividad relabora la interpretación histórica. Sí, claro. Entonces creo que hay un papel interesantísimo en la literatura dentro de las ciencias sociales, ¿no? Porque siempre desde el punto de vista de las ciencias sociales, bueno, literatura, ficción, mentira. No, aquí la literatura está también mostrando cómo a partir de la subjetividad puede haber una nueva reconfiguración de la interpretación. Eso es lo que hace, ¿no? Es lo que hace. No sé si me permitís. Sí, dale. Sí, después, Bueno, posteriormente, ella- Raquel. Ella no se presentó. Sí. Ah, sí. Marisol, por favor. Tal Sí, vez sí. tenemos que volver a presentarlos primero. Sí. Bueno, mi nombre es Marisol Arrieta y yo soy filóloga española de la UCR y en este momento soy víctima de la licenciatura. No, mentira. Estoy trabajando en la tesis. Sí, tengo ya rato de estar trabajando en eso por diferentes razones. Y bueno, también esa es otra parte de lo que yo quería proponer de la lectura. Y es que creo que conforme uno se va especializando, digamos como que también le cuesta leer otras cosas. Y entonces, yo soy muy especial, o sea, he estado leyendo demasiado como de ciencia ficción y así, ¿verdad? Y leer costumbrismo otra vez, qué duro. Claro. Qué duro. Es completamente cambiar la marcha y retomar incluso hasta o sea, los libros como teóricos para decir, ok, así era como funcionaba todo, okay, y entonces continuar, ¿verdad? Entonces sí es un ejercicio muy interesante, digamos, mantenerse como dentro de todos los géneros, porque si no uno pierde completamente eso. Y vamos a Raquel, que había Ah, levantado la mano. Entonces. Sí, no, para hablar de un poquito de lo que comentaba Valeria y la compañera que se me olvidó el nombre, a mí me parece que este texto puede también interpelar a la memoria, ¿verdad? Según los comentarios que ellas dicen, porque a mí también me pasó que cuando lo estaba leyendo, yo soy de los barrios del sur y hay una parte en donde se empieza pues a narrar y a describir algunos espacios de los barrios del sur que justamente son estas casitas que están rodeando el río María Aguilar. Justamente yo vivo en una zona que está del río María Aguilar. Entonces yo también llegué y hice eso con mi mamá, ¿verdad? Le fui a preguntar, bueno, y es que mi abuelito qué, ¿verdad? Porque yo sí sabía que él era figuerista, ¿verdad? Y que hasta tuvo relación como, ¿verdad? Mandándose cartas con Figueres y que hasta le iba a dar una propiedad en El Salvador y todo, porque mi familia es en Porras, trabajó en las bananeras, ¿verdad? Entonces, pues el abuelo de mi abuelo era terrateniente y toda la cuestión. Ahí le pregunté a mi mamá y ella me explicó un poquito. Entonces, sí me llamó mucho la atención porque en otros textos que hemos visto de estas generaciones no aparecen esas representaciones de los barrios del sur hasta este momento. Pero yo no sé si ustedes dirán lo contrario. Pero hasta este momento veo yo como esta representación y también de una marginalidad que ya se empieza a ver en estas zonas. Entonces no es algo nuevo. La marginalidad que ahorita vemos en los barrios del sur, que cada vez va en aumento, ya se estaba produciendo en estos años, y justamente en estos años de la revolución, ¿verdad? Personas que se venían del campo a estas zonas porque eran o que les daban tierras, ¿verdad? A los obreros de esas zonas, o porque se venían porque ya en el campo no podían vivir más, no tenían
o sea, económicamente no podían sobrevivir ahí, ¿verdad? Entonces sí me llama la atención ese aspecto del texto interpelando la memoria. Y también otra cosa que me llamó del texto es que también trasciende el tiempo. Y creo que por ahí en el texto, no me acuerdo bien la cita, pero habla sobre eso, ¿verdad? Que bueno, todas estas luchas, ¿verdad? Que vemos de la revolución del 48, las persecuciones y demás, trascienden su tiempo a este momento en el que también estamos viviendo asuntos similares, ¿verdad? O bueno, guerras y todo esto. Y también quería comentar, ya que estamos viendo esto en un curso de historiografía, el texto de Fabián Dobles tal vez se haya interesante estudiarlo como una figura que puede ser interesante para la historiografía literaria, porque él hasta este momento, bueno, este texto lo escribe ya saliéndose como de la parte de la identidad nacional, tal vez ya no importa tanto la nacionalidad porque ya estaba conformada, ¿verdad? Lo del abriego sencillo, que también se ve mucho en las historias de Tatamundo, ¿verdad? Y en el sitio de las Abras. Acá ya no importa tanto eso, ¿verdad? Hay trasciende, ya estamos viendo más aspectos vanguardistas, ¿verdad? De él, de la subjetividad que mencionó el propio José. Y tal vez habría que rescatarlo en el aspecto historiográfico, porque, o sea, como la figura de Fabián Dobles está ahí, ¿verdad? Como entre dos sí, como en esa dinámica historiográfica, ¿verdad? De la identidad nacional, ya lo que veníamos hablando, pero de los sistemas sociales, tal vez. Perdón que ahorita no escuchara, pero me llamó mucho la atención eso que hablabas de la memoria, porque hasta qué punto también la literatura puede ser una fuente de análisis de la memoria del espacio, que sería interesantísimo, por ejemplo, hacer investigaciones de cómo la literatura también va creando una configuración del espacio. Eso es muy interesante. Diana, por favor. Sí, bueno, yo hice el ejercicio de Valeria Marisol, que, bueno, el prólogo, sí, porque eso le ayuda a uno a ubicarse en el texto. Yo cuando inicié el documento, yo claro que voy a entender esto, porque yo me leía Fabián Dobles cuando estaba en el colegio en los 80 y el sitio de las Auras, entonces preserva esa descripción que hace de los paisajes, aunque uno se lee el libro una sola vez, en la imagen permanece esas estructuras que él hace, esa narración descriptiva y en profundidad de los paisajes, eso digamos que se mantiene. El tema es cuando yo voy leyendo, y yo creo que es este vocabulario, o sea, es por eso cuando ustedes dicen del tipo de vocabulario que se usa de otra época, no es tan sencillo de entender, a pesar de que yo soy de otra generación. Entonces, se entiende en el contexto, pero son palabras de de la década de los 40, que pues yo decía, cuando escucho a las personas jóvenes, que bueno, ni siquiera eso le dieron como mucho, no le dieron mucha importancia, pero sí digamos, del tipo de vocabulario que se usa a lo largo del texto, esa descripción, igual que en el sitio de las auras, de cada uno de los espacios que él narra, o sea, la cárcel, cuando narra el pacto, o sea, esa descripción tan detallada, la descripción que hace de esos barrios alrededor del río, y eso es hasta la de la araña, o sea, esa es muy lindo, digamos, en Fabián Dobles, esos detalles. Pero cuando yo la fui leyendo, yo decía, es una novela muy sofisticada en el sentido que se decía acá. Habla mucho del costarricense que no le gusta hablar de esos conflictos que tenemos y son armados, pero lo hace de una forma tan sofisticada que los personajes van dando pistas, porque en algunos lugares se dice, bueno, que están escuchando algo de los 40 de Hitler o del comunismo, entonces lo incorpora de una forma
tan sutil y tan sofisticada que hace, ¿verdad?, que se retome lo del 48, como apenas como para nosotros los costarricenses, que no nos gusta como hablar todo tan explícitamente, ocupamos siempre nuestros mensajes, en cierta forma están muy codificados. Eso me gustó mucho de la novela. Al inicio puse este vocabulario, pero ya conforme uno va avanzando, entonces ya se va encariñando con el texto. Porque bueno, ellos me preguntaban, bueno, ¿qué fue lo que lo movió a Mijaíl a escoger esta, verdad? Porque bueno, él está tratando de rescatar la literatura costarricense y de todas las obras, pues él le llamó la atención esta, pero es una muy buena alternativa para ser leída por personas de cualquier generación, para entender qué está detrás de la guerra del 48 desde el punto de vista de la literatura. José. No, adelante porque Marcelo yo hablé y Marcelo, yo después retomo mejor. Bueno, sí. Marcelo, creo que para que no te presentaste. Sí. Es cierto, sí. Para conocernos. Después Eh, Marcelo. No, bueno, mi nombre es Raquel Ramírez y soy estudiante de la MEC también. De la maestría. De la maestría. Bueno, yo les quería agradecer por la invitación de estar acá. Tuve la posibilidad de toparme con Mijaíl, digamos, caminando por la calle. Almorzando, ¿no fue? Sí, vos estabas almorzando, yo comiendo. Y me dijo, mira, toda esta actividad, y yo le dije, qué curioso, qué buena sincronía, porque yo ya leí ese libro, pero yo lo había leído hace meses. Y tuve que hacer como un pequeño esfuerzo ahí para recordar y releer como algunas partes y así. Y bueno, mis observaciones son más de carácter político, cultural, histórico, digamos. Ahora que mencionaron Cachaza, lo recordé. Hay una parte, bueno, Cachaza es una novela que para mí es muy visceral. Y hay una parte en la que una escena se refleja una acción de violencia política impresionante, ¿verdad?, hacia uno de los personajes que digamos, Cachaza rememora de su niñez. Y realmente recordé esa escena y fui atando como este montón de cabos para decir, sí, claro, hay una tradición literaria en alguna medida, no sé si tradición, pero hay algunos textos que tienen esas características de poner en entredicho, yo diría, la excepcionalidad costarricense. Y claro, ¿verdad? Son textos como que le permiten al arte decir mucho de lo que la política no menciona. Sí lo mencionan los historiadores, pero la política no lo menciona. Entonces me parece fundamental y creo que esta novela está, digamos, como en ese ámbito. Y para mí hubieron, como, bueno, se mencionan 3 eventos históricos que para mí son fundamentales de la posguerra, del periodo antes de la guerra, precisamente, que es la huelga de brazos caídos, las marchas del 1 de mayo y la columna liniera, como una manifestación de los trabajadores de las bananeras de la zona sur del país, lo cual me llevó a pensar, a partir de lo que ustedes comentaban, que es una novela que se enfoca no solamente en el sur de San José, sino en el sur del país. Tiene como 2 sures intercalados, uno nacional y uno propiamente, digamos, metropolitano, pero siempre viendo el sur costarricense, digamos, desde esta vulnerabilidad particular, ¿no? Y quería mencionar particularmente 2 de esos hitos históricos que me parecen fundamentales. Cuando ellos están presenciando la marcha del 1 de mayo, a mí me genera muchísima impresión ver una narración literaria de ese evento, porque eran eventos multitudinarios y eran eventos que reflejaban una alta cultura política costarricense, ¿verdad? Y una alta formación de carácter ideológica, cosas que ahora no se ven tanto. Me pareciera más bien las corrientes políticas tradicionales, según las ciencias políticas en Costa Rica, son de un carácter más personalista, ¿no? Y recordé este libro de Mario Oliva. Bueno, Mario Oliva para mí es una persona muy importante porque fue un mentor para mí, que es el 1 de mayo en Costa Rica. Creo que Vladimir de la Cruz también tiene un libro sobre el 1 de mayo en Costa Rica, que habla del origen de esta manifestación. Y
y habla precisamente de cómo se caracterizaban las marchas del 1 de mayo, en ese preciso momento en el que nosotros lo vemos en la novela, y era en su culmen, digamos, de la organización política, y en esta, digamos, confrontación entre los sindicatos de carácter comunista y la Rerum Novarum, que era la organización católica de los sindicatos de trabajadores. Y la otra manifestación que me parece fundamental es la marcha de la columna liniera, organizada por, entre otros, por Carlos Luis Fallas, que organiza a centenares de trabajadores bananeros de Golfito, que se desplazan a Dominical, de Dominical hacen el recorrido a pie hasta Pérez Celedón, y desde Pérez Celedón hacen el recorrido a pie cruzando el Cerro de la Muerte hasta Ochomogo y posteriormente Tres Ríos. Y estuve revisando como algunas fuentes históricas respecto a eso, y es impresionante, digamos, cómo en la novela podemos ver la marginalidad en la cual ellos atraviesan el Cerro de la Muerte, y en las fuentes que revisé de carácter histórico, cómo existía un posicionamiento elitista hegemónico que consideraba a estas personas en alguna medida como, digamos, no criminales, pero sí, digamos, marginales. Y eso se refleja también en la lectura, en esa conversación que hay en una gran sala, ¿verdad?, en el centro de San José, donde se habla de, bueno, vienen estas personas para acá. Es decir, Fabián lo hace con literatura, pero en las fuentes históricas puedes contrastar esta visión elitizada que marginaliza a los trabajadores organizados que vienen por la columna liniera, y cómo las condiciones de la columna liniera fueron realmente deplorables para cruzar el Cerro de la Muerte. No quisiera como extenderme mucho, realmente le he pasado demasiado bien, aprendiendo de todos y todas, pero quería compartirles que hay un libro, bueno, un artículo que está en la revista Temas de Nuestra América, de Mario Oliva y Germán Araya, que se llama Exilio, Incilio, Cárcel y Violencia, que es sobre la persecución política y los crímenes de la posguerra del 48. Recordemos que, bueno, Carmen Lira salió para México con Manuel Mora Valverde. El avión que tomaron en el aeropuerto de La Sabana fue baleado mientras iba despegando, el avión fue impactado, tuvieron que irse para Panamá y de ahí después ir a México, y pues Carmen Lira muere en el exilio. Y realmente me interesaba mucho como hacer estos contrapuntos, digamos, histórico-culturales, a partir de lo, digamos, de esto, que muy bien a mí me queda claro porque yo no soy investigador de la literatura, mis ámbitos son otros, que me parece muy interesante eso que mencionabas, ¿verdad? Decir, bueno, cuestionemos si eso se trata de una novela histórica, y me parece súper interesante porque es muy valioso como que, lo sea o no, sigue siendo una novela con valor histórico, es verdad. Ajá. Entonces eso me parece súper interesante, y bueno, eso era. Marcelo, si quieres presentarte un poco. Sí. Bueno, yo me llamo Marcelo, soy académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Sociales. Marcelo, sería interesantísimo hacer un coloquio, yo sigo pensando en coloquio, coloquito, me dicen a mí, pero un coloquio de literatura, violencia política, Costa Rica, América Central, se está cayendo de la mata, como sí. La representación de la violencia política en la literatura. Bueno, la cantidad de textos sería para estudiar innumerable. Otra historiografía. No se habla casi de Muchas gracias, Marcelo. No, ustedes. Adelante. Yo voy a meter otra vez la cuchara. Ya en esta no me presento. Hay algo, bueno, Marcelo también acaba de mencionar. Yo no sé si ustedes se enteraron. Yo me enteré hoy, y creo que fue hace poquito tiempo que sucedió. Acaba de ser depositado en la caja de las letras, ¿verdad? Hoy fue, del Instituto Cervantes, parte de la obra de Calufa. Claro, y es el único costarricense que lo ha hecho. Ahora, más que el acontecimiento como tal, eso, digamos, dice mucho, porque es la viva imagen de la institucionalización, más bien es la institucionalización de una imagen de la literatura de un país, ¿verdad? Exactamente, porque recuerden también, vean ustedes qué interesante, gracias por recordármelo, Paola. Mamita Yunay
es, yo creo que es la única también, la única novela de la literatura costarricense que ha sido editada por cátedra. Eso, ¿verdad? Con un prólogo no de un costarricense, de Jorge Urrutia, ¿verdad? Es decir, que pareciera ser, claro, que digamos también, a propósito de lo que decía ahora Marcelo, nuestra literatura se entiende desde un fin, desde un tema y de una forma muy específica. Y ahí es donde entonces hago la palanca para meter mi segundo comentario, que Paola y no sé si Raquel ahora mencionaban la palabra vanguardia. Bueno, cualquiera podría decir, pero ¿cómo hablando de vanguardia con Fabián Dobles? ¿Verdad? ¿O por qué podríamos hablarlo? ¿Desde qué perspectiva o desde qué punto? Yo creo que los movimientos históricos de vanguardia, digamos, han sido muy estudiados desde un punto de vista muy cajonero. A nivel latinoamericano, incluso hispanoamericano me atrevería a decir, porque no he ingresado mucho a la vanguardia del Brasil, que incluso es distinto cómo se le conceptualiza. ¿Verdad? Exactamente. Pero ¿qué es lo que sucede? Desde un punto de vista, digamos, muy escolar, muy escolar, vemos, o siempre que se estudia los movimientos históricos de vanguardia, se piensa en las grandes cosmópolis, digamos, de principios del 20. Se piensa en Buenos Aires, se piensa en México, etcétera, en Chile también. Es que empecé diciendo provincias, pero bueno, pues son capitales. Claro, y la época. Pero ¿qué sucede? Yo me he enterado, digamos, que el caso de las vanguardias en Centroamérica merece un estudio muy pormenorizado, muy específico, porque también sucedió a nivel del subcontinente, pero no se suele decir. Los movimientos históricos de vanguardia, entendidos en un primer momento con mera experimentación formal, digamos, de lenguaje, con aquellos, y todos ahí recordaremos Altazor de Huidobro, por ejemplo, o con las posiciones, digamos, de los manifiestos, que además de compromisos estéticos había compromisos políticos, ¿verdad? Pues esta otra parte del compromiso político, para mí se ve muchísimo más, es mucho más palpable, encontramos muchísimo más ejemplos en la literatura centroamericana. Y ¿por qué no, por ejemplo, y creo que fue aquí es donde nos encontramos directamente con los problemas de las etiquetas, que es lo que le sucede también, por ejemplo, a una gran figura de la literatura costarricense como lo es Yolanda Oremuno? También muy relacionada, pero opacada desde donde nosotros, dependiendo desde donde nosotros queramos ver esta imagen de la institucionalizada de la literatura, pues casi invisible, si no poco mencionada, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces yo creo que, digamos, a nivel de nuestra región, hay una mezcla de estos movimientos iniciales, de la manera de buscar nuevas formas de narrar, pero que no pueden ni se permiten algunos autores, quizá algunos más conscientes que otros, alejarse, digamos, de todos esos problemas sociales, problemas culturales, problemas políticos que asediaban el medio, que asediaban la región. Y es precisamente, es una de mis tesis, lo que hace significativa, lo que hace particular, lo que hace distinta dentro de esa gran diversidad, dentro de esa gran imagen homogénea que se entendía por vanguardia, a la vanguardia centroamericana, ¿verdad? Y es, ¿por qué? Porque es vamos a ver, son formas narrativas, porque por ejemplo aquí varios, ahora que Liliana decía lo del léxico y todo eso, es que también en este texto, en esta novela, hay una forma muy distinta a la que no estábamos acostumbrados, por ejemplo, de colocar los diálogos.
Las transiciones, si usted no va, me van a valer aquí la palabra, pero si usted no va pellizcado, a usted se le pasa. Se le pasa la transición, cómo apareció este hombre aquí. Porque además... Perdón que te interrumpa, José, un segundo. Qué complejo para una persona que no suele leer. Exacto. Ahí vamos. ¿Verdad? Y entonces, digamos, conecto con lo que ahora decía Marisol, ¿verdad? Es que el reto está en que nos encontramos con algo. Yo creo que vos también en el proceso de lectura me lo decías, es que ¿verdad? Y de repente se sentía perdido, o nos sentíamos perdidos. ¿Por qué? Porque vamos a ver, nos encontramos frente a una textualidad, ahora que hablamos de materialidad al inicio, un poco en broma, ¿verdad? Frente a un texto que nos dice, vamos a ver, o que entra en contradicción con aquella lectura que nos han vendido de una, y oiga, que nos han vendido la propia crítica literaria. Aquí tenemos que ir a Bárbara Quesada, ¿verdad? Es decir, claro, ¿verdad? Porque ya entramos, cuando nosotros colocamos en un curso que vamos a leer Los Leños Vivientes como parte de la generación del 40, ya usted va con una lectura. Ya usted va esperando algo, y más si quizá conoce otros textos de los autores que están relacionados con esa cuestión, digamos, no solamente estética, sino cultural, que ahí se discutía. Entonces, digamos, es como quizá tener un poco más, de cuenta de estos matices que necesariamente vienen estando presentes a lo largo de todas las manifestaciones, de la historiografía literaria del siglo XX, no solamente en nuestro país, sino que en Centroamérica y en Hispanoamérica en general, y que ya ha habido, digamos, no intentos, pero que sí, digamos, se han habido cuenta, digamos, de una serie de posiciones que precisamente han encontrado llamémoslo de esta manera, aunque no creo que sea la más oportuna en este momento, en esta serie de contradicciones, nuestra propia definición, nuestra propia, digamos, ¿qué característica? No es una característica como tal, pero sí como ese distintivo, digámoslo así, exactamente, digamos, que viene gestándose en algunos textos, que son, valga decirlo, los textos que quedan extrañamente, quizá no, y a partir de esta mesa de diálogo esto empieza a cambiar, pero que son los textos que empiezan a quedar por su capacidad de ruptura o de transformación la historia misma de la literatura o de las literaturas. Eso también, perdón, me llama mucho la atención el comentario de José. También podría explicar el por qué Fabián Dobles tardó. Exacto. Porque la estética de Fabián Dobles es la estética del 60-70. Está hablando de las vanguardias, ojo, de la generación del boom latinoamericano. Es un texto que se acerca más a las estéticas del boom que a la estética social realista del 40. Yo quisiera decir algo muy puntual. Yo creo que el Fabián Dobles que escribe esta novela es un Fabián Dobles, el Fabián militante. Y creo que escribe desde una nostalgia militante también. En muchos de los pasajes del libro se siente esa nostalgia por la camaradería propia del partido. Incluso hay una diferenciación muy clara, digamos, entre esa camaradería que se encuentra en la penitenciaría central, estando ya ellos presos, o en esa solidaridad que se expresa cruzando el Cerro de la Muerte, o en esa ilusión magnífica de ver un desfile multitudinario el 1 de mayo. En la imagen de artista Valerio, ¿verdad? llega y... Es como, por eso yo creo que es como una nostalgia militante, ¿verdad? Escrita magistralmente, porque no es un panfleto tampoco, ¿verdad? No es un panfleto, refleja muchísima humanidad en los personajes. Claro que hay una diferencia histórica, digamos, entre quienes podían ir a estos dos grandes centros penitenciarios del siglo XX en Costa Rica, la Penitenciaría Central y San Lucas. En San Lucas iba José León Sánchez como parte de estos de monstruos de la Basílica, ¿no? A quienes se les acreditó el crimen de Colima. Ahí estuvo también el asesino
de Moreno Cañas, eran personas con una característica más marginalizada desde la perspectiva, digamos, del criminal, Claro. Y quienes son ingresados en su mayoría a la penitenciaría central en la posguerra fueron personas militantes de vanguardia popular, ¿no? Y él refleja como un conocimiento muy emocional de esa organización, de esa organización política que él conoció y vivió también. Excelente, ese término te lo va a tomar prestado, la nostalgia militante. Precioso. Yo quisiera agregar más a tu comentario, y en realidad es como una teoría mía, de por qué nuestra literatura es así como tan funcional, o sea, desde que tenemos, ¿verdad? Y es que creo que pues en realidad es una industria muy pequeña, entonces no es como en Estados Unidos que generan pues novelas light, ¿verdad? Como una por semana y se vende. Entonces realmente hay que justificar qué es lo que estamos imprimiendo. Y al final, en principio somos las personas que estudiamos, casi que es la UCR, la Universidad Nacional, es la mayoría de las personas que consumen la literatura que se publica en Costa Rica. Y un texto como no es un texto que uno puede leer en el receso 15 minutos después de almuerzo, ni en la media hora que te sobra después de cenar, ¿verdad? Y yo estaba fantaseando que era la editora de Fabián Dobles, y yo le decía, no, es que no podemos hacerlo así, tiene que ser cronológico porque no te van a entender, ¿verdad? Entonces, es muy complejo que del siglo XXI podamos, incluso, bueno, a final del siglo XX, podamos como darle una lectura tan qué sé yo, eficiente o a ese texto, porque es que Calufa es como diferente, tal vez. Entonces, sí, me da esa impresión. Gracias, Marisol. Vamos, bueno, nos quedan unos 20 minutos más o menos, entonces para la voz de otras personas. Claro. Daniela, adelante. Gracias. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación, más bien. Bueno, voy a presentarme antes, porque si no se me olvida después. Sí, a mí también. Mi nombre es Daniela Castro y soy estudiante del Bachillerato de Literatura y Lingüística y de Enseñanza del Español, y estoy, bueno, en cuarto año, no necesariamente el último, pero sí el cuarto. Entonces, bueno, yo creo que he querido como comentar un poco de todo lo que han dicho todos, porque en general han dicho varias cosas que yo también había notado, con Paola habíamos hablado y tenía muchas cosas similares, mucho esto que han hablado de la polifonía, a mí me pareció muy interesante, porque creo que esa forma de narración refuerza esto que creo que está diciendo el profe Gustavo y también Bonilla, de cómo no hay un protagonista en sí. Lo que yo siento es que eso más bien le da como el protagonismo al pueblo, porque son muchas voces, ¿verdad? Y al ser, como decían, obviamente un libro que tiene muchísimo, pues para apoyar el proletariado, de la izquierda, marxismo, etcétera, pues todo ese asunto de darle la voz al pueblo más que a una figura como tal, uno se siente como entre todos se entrelazan. Y también me voy a salir un poco de lo que estábamos ahorita, de que ya va más literatura costarricense, sino al libro como tal, volver un poco al libro. Bueno, una anécdota rápido respecto a esto que dijiste vos de la realidad costarricense, de cómo tal vez esto sí nos despierta un poco. Yo recuerdo que la primera vez que tuve como la realización de que había habido una violencia política en el 48 fue cuando en las elecciones pasadas mi tía abuela dijo como, yo jamás puedo votar por Figueres porque a mi papá lo metieron a la cárcel, y yo, ¿verdad? Es como esa realización de, en serio. Pero sí, entonces por ese lado creo que con lo que decía Paz y Marisol y Pau. Pero volviendo ya a esto como del libro, quería ver, y también si tienen opiniones, porque creo que es algo que es un análisis que me hubiera gustado hacer más profundamente, pero que tal vez lo pensé un poco por encima. Y es volviendo al simbolismo también, un poco de los árboles y los leños y el título, ¿verdad? De hecho, esa era una preguntita colectiva que tenía al final. Porque ya no salía más comentarios, entonces tenía una, pero sí, bien. Pues permítame tomar algún segundo porque estoy con todo. ¿Cuál es tu opinión al respecto de ese título? ¿Qué te sirve? Ok, yo, y no sé si es mucho también como subjetivo porque me encantan los árboles, pero yo creo que la historia costarricense y la identidad costarricense está ligada a la naturaleza, y lo que hablábamos también de cómo se idealiza mucho el campo, ¿verdad? Los personajes que extrañan esa naturaleza, el niño campesino que con ver una araña la resguarda con lo que puede porque es como el recuerdo de esa Costa Rica que realmente ya no existe. Y entonces, por un lado,
el hecho de los leños, pues los leños son árboles que han sido cortados, ¿verdad? Y son leños que por definición, o sea, son árboles que están muertos, pero son los leños vivientes. Entonces aquí tenemos una oposición entre la muerte y la vida. Entonces, yo por un lado, bueno, como por varias aristas lo pensé. Una es que los leños, y como sí lo mencionan varias veces, los leños se usan para avivar un fuego, ¿verdad? Entonces, por un lado, que es este sentido del sacrificio de todas estas personas, sobre todo estas personas del partido, ¿verdad? Y de todos estos hombres que son encarcelados por la lucha y por estar del bando, digamos, incorrecto, que la esperanza de ellos es que eventualmente, gracias, digamos, a que ellos son esos leños que echan el fuego, pues el fuego se vive y que el movimiento eventualmente sigue, que incluso ellos dicen, tal vez no lo veamos nosotros, lo van a ver nuestros hijos, ¿verdad? También interesante, bueno, que eso se publica, o sea, Fabián Dobles vive esta época, pero cuando eso se publica, técnicamente ya ha pasado como todo este clímax y él sigue teniendo esa esperanza, ¿verdad? Siento que es un libro bastante optimista en ese sentido. Y en plena Guerra Fría, ajá. de los 60, tu contexto. Entonces, con esto de que al final llega Cristo y etcétera, es como esta esperanza. Y entonces yo veo eso, bueno, son árboles que fueron cortados, pero para avivar un fuego. Y entonces, también el hecho de lo que hablábamos ahora, que creo que lo mencionó Paola y varios lo han dicho, es como todo eso que dijimos de cómo incluso él narra los pensamientos, todo este sentido de que comienzan siendo anónimos, como decía el profe, y ahora después se vuelven personajes con los que ya uno entiende, identifica y con los que puede entender lo que pensaban, etcétera. Literalmente darle vida a esos leños también, ¿verdad? Darle vida a esos hombres que fueron desechados. Que además pues están avivando esa lucha. Y, para seguir hablando de los árboles, los higuerones, que es como se llama, ¿verdad? Yo me pregunté, bueno, ¿y por qué se llama higuerones? No estoy segura de haber llegado a la respuesta todavía, pero algo que me llamó la atención, detrás de mi casa hay un higuerón, en Costa Rica creo que todos hemos visto un higuerón, que eso ya es un punto, ¿verdad? El higuerón es un árbol tan pico que hasta cuando dibujan el árbol de Guanacaste se equivocan y lo que hacen es un higuerón, ¿verdad? Eso pasa, creo que pasó hasta en unas monedas hace poco. Pero el higuerón, la forma de crecer, ustedes han visto un higuerón no es solo un tronco, son como un montón de raíces y troncos, y a veces el higuerón crece incluso, se monta en otro tronco de otro árbol y a partir de ahí crece. Entonces, ajá, depende, digamos, de la fuerza de otro muchas veces, y cuando ustedes ven un higuerón son como muchos troncos unidos, y eso yo lo relacioné un poco con la forma en la que está narrado el libro, ¿verdad? Porque son ese montón de voces que, como dijimos, forman como un solo tronco, que además pues es un árbol que vive muchísimo tiempo y que creo que ha estado siempre en la historia de Costa Rica, digamos que ha sido un testigo de esa historia. Entonces también lo relacioné con ellos como esos árboles que puede hasta que sea ni siquiera se tienen que apoyar en otros, o un pueblo que se va construyendo a punta pues de diferentes voces, digamos. Sí, exacto. No sé si tenemos los anuncios comerciales, ¿no? Tenemos no sé si Valeria ibas a decir algo o Donald quien había levantado la mano, entonces si crees vos, Donald, y luego David, Fer y Gustavo, ¿te parece? Y Marcelo. No, ya. Ok, bueno, primero que nada, el agradecimiento al profe por Mijail, por invitarme. Bueno, voy a presentarme por una razón lógica. Yo soy Donald, soy estudiante de Lingüística y Literatura y también soy de Teología. Y cuando estoy leyendo un texto me gusta como encontrar ahí unos guiños que me remitan ya sea a la teología cristiana o en sí al texto bíblico. En particular, no sé si fue sin querer queriendo, o más bien sin querer queriendo, pero queriendo, que así lo hizo Fabián Dobles. Pues me parece una estrategia muy buena dentro de su construcción narrativa. Al inicio encuentro un guiño que nos remite a lo que es los Hechos de los Apóstoles, pero quedémonos con el final. Cuando el hombre de las manos flacas le aparecen los pajaritos vuelan, todo el discurso que se da, nos podría remitir mucho a lo que son los proverbios, los salmos, y el tema de la vida como una gran siembra que al final de la misma iremos a cosechar. No importa si somos nosotros los que la cosechamos, sino que se va a quedar como herencia a las generaciones siguientes. Y esto lo encamino al texto de Dobles porque leyendo un poquito un artículo que me encontré de Leonardo Sánchez Dobles,
Él decía que este texto de los leños vivientes es no solamente evidencia, sino que también es la puesta en práctica de las ideas de Fabián Dobles, per se, sobre lo que es política, y él como un partidario del Partido Comunista, y lo que eventualmente se llamaría vanguardia popular. Y del arte, en este caso entendía como literatura, porque, y el mismo Fabián Dobles lo planteaba una vez, decía, la mitad o más de la vida de un hombre es su obra, y en esta se encuentra expresado su estilo de vida, que es también estilo político, expreso o disfrazado. Recordemos que esto es también un poco que forma parte de lo que le dio significado a la generación del 40, Fabián Dobles como parte de esta generación, sobre el tema de que la literatura, y esto lo mencionaba el compañero Marcelo, el tema de la literatura, que la literatura debe abogar por la sociedad, y es este carácter militante que tenían estas personas en este tiempo. Bueno, tal vez algunos datos que encontré por ahí sobre la guerra civil. Recordemos que en mayo del 48 Dobles fue obligado a renunciar de la UCR por sus convicciones políticas. Él fue perseguido, fue humillado públicamente y lo cancelaron en la penitenciaría central, tema importante porque menciona la pena en el texto. Y en un artículo de 1951 Fabián Dobles dice lo siguiente: el hombre, por hombre social que es, vive también el hombre político. Vivir es tener partido. Y si vamos a la página 29, en voz de Pedro Canalía, vamos a encontrar exactamente eso. Más adelante, en este mismo artículo del 51, Dobles va a decir: el ser humano, por el hecho de serlo, hace política. El artista como artista es intensamente político en su obra, pues esto significa de cualquier modo una actitud mental y emocional, una concepción del hombre y su destino. Nadie que piense puede dejar de militar ideológicamente. Y yo destaco este tema de que no importa que él no haya vivido lo suficiente como para poder ser beneficiario digamos, de todo el efecto que produjo los disturbios en la guerra y todo. Sin embargo, ellos lucharon para que todo esto quedara a las generaciones futuras. Y como mencionaba Maripaz hace un rato, pues hay que terminar todo eso en el país que tenemos. Esta es la forma en la que estamos agradeciéndole a estas personas que sacrificaron sus vidas en el 48. Fabián Dobles, que es el que nos ocupa hoy, su texto, pues, que fue encarcelado y todo por defender sus ideales. Y sí. Gracias, mamá. David, creo que sí, pues María Fernanda. Gracias, creo que ese era el orden. No era el orden, ¿verdad? Bueno, gracias entonces. Yo también me enfoqué en la parte vegetal, también por una cuestión de gustos personales, mucha cercanía hacia las plantas, hacia los árboles. Y desde que noté este oxímoron que abre la novela, ¿verdad? El título de la novela, que pone esta tensión entre la muerte y la vida, o incluso tal vez una transición de la muerte a la vida. Me enfoqué en ir identificando a lo largo del texto pues simbolismos vegetales, porque los simbolismos vegetales suelen encarnar es precisamente esa transición, ¿no? De muerte a vida, a muerte, vuelven con las temporadas, etc. Y buscando sobre los higuerones, me doy cuenta que es un árbol que siempre mantiene su vegetación. Incluso en verano no pierde sus hojas, entonces siempre es también una fuente de sombra, de vida, ¿verdad? También en la mitología bíblica, ahora que lo mencionaba el compañero, pues las higueras, ¿verdad? No es precisamente la misma especie, pero la higuera también es un símbolo de sombra, de paz, del lugar al que se llega. Y de mensaje, ¿no? De mensaje, por medio del Axis Mundi, que es se obtienen mensajes. Entonces hay una parte en la novela donde están en la cárcel, en la página 36, y un personaje al cual se le refiere como un obrero viejo está hablando de que no habían condiciones para tomar el poder
pero el pueblo no puede ser derrotado, hombres. Y dice algún otro personaje, retoña siempre. Y le responden, como los higuerones. Ajá, sí son ficus, ajá. Entonces, los higuerones presentan un símbolo de la regeneración de la vida y el paso de la muerte a la vida. Y esto se extiende también este simbolismo vegetal se extiende al ámbito político. Porque pareciera que la lucha ya está muerta, está derrotada, pero los sujetos políticos, los combatientes, los activistas, están esperando verla resurgir. Y eso sucede también en el juego en el juego de damas que tiene Bustos Robinson en la cárcel, que pareciera que ya está totalmente derrotado, ¿verdad? Simula una muerte y en la última jugada termina pues derrotar a su oponente, ¿verdad? Con unos pocos movimientos le come todas las fichas. Entonces tanto lo vegetal como lo lúdico se utiliza para simbolizar esa vuelta, ese retorno, ¿verdad? Que se espera que tenga la lucha, ese resucitar. Y por algo la novela cierra también con un resucitado. Aparece Tista, que todos daban por muerto, ¿verdad? Tista, que es un símbolo de la esperanza. Y bueno, todos lo dan por muerto y vuelve a la vida, aparece y retorna entonces. Es un spoiler. Sí, cierto, perdón. Y bueno, me parece que por eso el título de la novela pues encarna muy bien esa tensión entre muerte y vida y la promesa de la regeneración, ¿verdad? También pues hay otros simbolismos vegetales, por ejemplo ya en la última parte de la novela, en el último capítulo, que por cierto, estructuralmente los higuerones también vuelven. Hay 3 capítulos que se llaman los higuerones, entonces vuelve una y vuelve otra vez, ¿verdad? Entonces en el último capítulo de los higuerones, la voz narrativa está pues haciendo una reflexión y dice en la página 229: y todos, el pueblo, lo inatajable que pasa y vuelve a pasar, y mueve los molinos y siempre regresa. Semillas, semillas, eterna e inevitable vida. Otra vez, ¿verdad? El simbolismo vegetal, el regreso a la vida. Y después también en esa misma sección, los comemaíces que están discutiendo al final. Juan Bautista. Pensé que era la voz narrativa, eso lo dice Bautista. Pero es interesante la figura de Bautista, como el bautismo. Claro, el renacimiento. sí, es el renacimiento. Y en el diálogo de los comemaíces al final, dice también en la 230: germinará el maíz, el que sembramos con orgullo en estos años difíciles, y en la tierra trabajándose está, y será cosechado. Entonces, de nuevo, lo vegetal es la promesa de la vuelta a la vida, en este caso como por medio del empoderamiento de los medios de subsistencia, del disfrute de los productos del propio trabajo. Entonces, pues también me interesó muchísimo toda la parte vegetal y lo que simboliza. Muy interesante, hay una lectura ecocrítica ahí metida. Sí, ahí sería interesante. Claro. Santiago, David, no sé si te quieres presentar. Claro, mucho gusto, me llamo David Artavia, soy otro producto de la maestría en Estudios de Cultura Centroamericana y soy profesor en el Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional. Muchas gracias, David, por aceptar la invitación y bueno, pasamos entonces ahora a María. Bueno, yo voy a tomar el ejemplo de Daniel y también voy a presentar primero. Yo me llamo María Fernanda Hidalgo y también soy estudiante de la maestría. Yo también quería referirme un poco a la transición que han mencionado todos, pero yo lo voy a enfocar precisamente al personaje de Chepe. Me llama mucho la atención que él sufre 2 tipos de transiciones. El primero espacial, porque venir del campo a la ciudad, pero también una segunda transición y lo que yo veo y me llama la atención ahora que menciona lo de la vanguardia, porque Leonardo Sánchez menciona en el prólogo Sancho menciona que es el manifiesto de Fabián, y yo siento que el manifiesto en búsqueda de un ideal de ciudadano, sino de costarricense, y enmarcado en Chepe, porque dice que, no sé si recuerdan la escena en donde está la anciana tocando piano, que diría que no emite ningún sonido, y cómo al final él logra enlazar el conocimiento de esa anciana junto con Chepe. Entonces dice que él está uniendo 2 generaciones,
el conocimiento anterior y el futuro de Costa Rica. Entonces me llama mucho la atención porque se está rompiendo muchos ideales clásicos, ¿verdad?, sobre los que se formó la narrativa del costarricense, pero también está formando uno. Y precisamente el hecho de que termine feliz, ¿verdad?, o lo que nosotros consideramos, ¿verdad?, un final feliz, ya eso indica bastante qué tipo de proyecto él está haciendo. Incluso también lo veo con la idea del manifiesto, los juegos que hacía también, además de con los diálogos, el hecho de que él creaba palabras nuevas. Ajá, que sí, además de que utilizaba el léxico del campesino y este ideal, ¿verdad?, todavía siempre enfocado hacia la naturaleza, porque incluso Pista, cuando él se encontraba muy como en problemas con su realidad inmediata, él se abstraía a la naturaleza. Entonces me llama la atención porque él incluso hace este papel del pionero, que va viendo, admirando y encontrando en su espacio la razón de vivir, ¿verdad? Entonces, eso era básicamente lo que me quería referir, cómo esta transición, que incluso relacionarlo con lo que mencionó el profesor Gustavo, de unir la generación anterior, porque todavía tiene continuidades, pero también formar una nueva generación, y cómo esto también se encuentra implícito dentro del texto, en las estéticas. Gustavo, tenías una... Sí, David me robó la primera idea. O sea, piensan igual, pero está muy bien. No, pero sí hay un detalle adicional que sí quisiera yo añadir a lo que has planteado, el carácter de la levadura. La página siguiente, en la 37, página 37, este no es asunto de personas, no son personas. Son movimientos de clases, de tendencias. La levadura está en todas partes. ¿Sí? Claro, la levadura hace crece. Así como el higuerón se sirve de otros árboles para crecer. Pero bueno, pues es eso. No, lo último. Llegaremos a haber realizado lo que el partido quiere. Claro, porque en las condiciones estaban, en ese momento se pensaba, estaban dadas, ¿no?, para el proyecto del partido. Querían, hay unos comentarios en el Facebook que, muchas gracias a través de Valeria, que ha hecho el trabajo de la difusión. Entonces tenemos allá a nuestro querido Alfredo Marín Ramírez, le mandamos un saludo también. Hace falta. Alfredo nos dice: excelente, sería muy bueno donar algunos libros a los clubes de lectura para promoverlo. Raquel Ugalde nos dice: del libro no se habla porque a las personas no les gusta escuchar la verdad. También Raquel nos dice: mi abuelo también tenía que esconderse debajo del suelo para que no se lo llevaran. ¿Verdad que es interesante? Se puso buena la... Sí, y vean, tenemos otro comentario. Acá otro comentario. Dice, de Cindy Arauz: hola, les escribo desde Francia. Caray, ¿verdad? Lástima que no estamos allá, pero estamos ahí. Hola, les escribo desde Francia. Dice: tengo meses de andar buscando este libro y no lo he encontrado en ningún lugar. Gracias. Vean qué maravilloso. Ahí le coloqué para que lo puedan comprar en línea. Vean que está funcionando las voces que estamos dando. Busque literatura, aquí está. Muy bien. Alejandra Solórzano nos dice: hola, gracias al equipo de invitados por este podcast tan interesante. A propósito de posibles donaciones, sería muy valioso para el Colegio Humanístico Costarricense Omar Dengo contar con algunos Se lo tenemos más cerquita. Le tendría una carta. Una carta. Sí, una carta para solicitar donación. ¿Vos ibas a agregar algo? Quiero agregar algo que es puntual. Así no, si aquí. Yo creo que es de las pocas maravillas. No, mejor eso después. Sí. Hay un asunto que a mí, ahora, digamos que venían hablando, digamos, y siempre dentro de la figura esta de la, digamos, de la transición hacia otras estéticas, es que pareciera ser, ya hay precedentes, ¿verdad? Ya hay pues algún antecedente, pero pareciera ser que la ciudad en esta novela también empieza a ser ya no solo un espacio,
sino un personaje más. Y eso también, que es otro síntoma de la narrativa posterior. Carmen Naranjo. ¿Verdad? Entonces, ya la ciudad, y ojo, en sus espacios nocturnos, en sus espacios clandestinos, ¿verdad? Ya por eso, ese es el antecedente que digamos, podemos tener. Ahora, y que lo mencionaban a propósito del sur y estas divisiones, es que la ciudad que tenemos en la Ruta Sobación, por ejemplo, en Llorando de Muno, es una ciudad muy, no sé si el término sui generis, pero aquí esta ciudad es distinta porque ya es una ciudad incluso transversalizada por una condición sociológica más profunda. Ya empieza a dividirse lo que antes era un espacio homogéneo, clandestino, etcétera. Por ejemplo, en Llorando de Muno, ahora es una ciudad son los barrios del sur. No, Marcelo también lo decía, viene la gente del sur, ¿no? Y que es toda una travesía para aquí me salió el verso, ¿no? Para atravesar el Cerro de la Muerte, ¿verdad? Es una especie, ya tiene, digamos, connotaciones que tienen que ver más con esta separación, división. Hay un término, estoy seguro que hay un término más demográfico y más de planificación, pero esta, digamos, división de la ciudad en sectores que obedecen, una especie de segregación que ya tiene que ver con condiciones propias del individuo mismo, ¿verdad? Porque aquí, y era un poco con lo que a mí me gustaría ya de veras cerrar yo, por lo menos, es decir, hay una especie, digamos, aquí lo que importa también mucho es el sujeto en un determinado punto, en un determinado contexto histórico-social, pero es el sujeto. Ni siquiera, vean que ni siquiera la marcha es el momento, queda al final, queda digámoslo así, es una especie, o termina siendo una especie de espacio donde convergen todo esa polifonía, que aquí es textual, pero podríamos hablar de esa heterogeneidad subjetiva que hay presente en la novela. Y es muy interesante porque ahora también alguien mencionaba los detalles. Es a través de los detalles que se van relacionando las historias, ¿verdad? Es a través de los detalles que se van relacionando las historias o que se van conectando esas transiciones que se nos pueden escapar, ¿verdad? Está, bueno, Juan Bautista, el relato inserto que hay ahí sí, pero Belisario, de Belisa, ¿no? De Belisario, ¿verdad? Que está ahí y que si ustedes lo analizan, ¿verdad? Porque es bastante larguillo, ¿no? Es bastante larguillo, va desde la página 100, bueno, ya no me acuerdo, por aquí lo tengo, exacto. Si ustedes lo ven, es un relato profundamente psicológico, ¿verdad? Entonces, yo creo que vale la lectura, poner atención en estos espacios, reflexionar sobre, cuando nos acercamos a un texto, también hay que tratar, digamos, conflictuar más esas lecturas preconcebidas que necesariamente podemos llevar, ¿verdad? Y que hay textos, y yo creo que eso es un reto de la crítica literaria actual, que forzosamente nos hacen superar esa manera en la que, muchas veces cajonera, en la que nos han hecho entender las historias de la literatura, las manifestaciones textuales. Y yo creo que nada más, digamos, no hay un espacio más propicio, lo hemos recién discutido en el coloquio que recién pasó, ¿no? Que estos últimos 25 años, que son los primeros del milenio, ¿no? Para analizar todas estas pues manifestaciones disímiles, contradictorias, rupturistas, que no pueden ser leídas bajo esa etiqueta de la generación de X, de Y, bajo el tema de X, de Y o de Z, ¿verdad? Sino que implica, digamos, toda una apertura crítica, ¿verdad? Y hasta transdisciplinaria, para poder, y Gustavo, me gustó ahora lo que decía ahora,
para poder acercarse a uno de los posibles sentidos del texto. Porque recuerden que eso es otra máxima. Un texto no tiene solamente un sentido, ¿verdad? Tiene varios. Pero sí que podemos identificar cuando no vamos por buen camino. Muchísimas gracias. Yo quería, bueno, ya casi vamos cerrando, pero quería preguntarles, si me permiten un poco, es un texto que, bueno, lo hemos abarcado muy interdisciplinarmente, muy transdisciplinarmente también, pero también presenta al final, con la aparición de los Comumaís, presenta una ruptura ahí fantástica, interesante. Y esto, estamos hablando que es un texto de 61, de los 60. Se está adelantando al realismo mágico. Es un texto, eso, exactamente, es un texto que se está adelantando a las técnicas del realismo mágico. Entonces, creo que es interesante, o digamos, no diría, quizás sería muy poco decir adelantando, pero está en un diálogo con otro tipo de estética mucho más fácil, la misma resurrección de Juan Bautista Valera. La resurrección de Juan Bautista. Entonces, hay, digamos, una lectura también muy interesante que se puede hacer de este texto a partir de la recepción de los códigos estéticos del mundo. Como lo decíamos, así que no sé qué opinan ustedes acerca de ese cierre que pareciera ser, venimos con una clave histórica, una clave realista y luego polifónica y luego cambia a un escenario muchísimo más de ruptura. No sé qué opinan, ¿tienen algún comentario respecto de ese tema? El mío es muy corto, sí. No, bueno, yo ya hablé bastante. No, por favor, adelante. El mío es muy corto, entonces, realmente lo que quería decir era que, de hecho, ahora lo iba a mencionar, pero para no meter tantos temas, no lo dije. Y es que eso me quedó cuando lo terminé y yo dije, ¿será que estoy loca? Porque también no lo, me dediqué a analizarlo tanto, pero yo lo sentí muy como realismo mágico en el asunto de que de pronto dije, bueno, y estos leños, pero al final de cuentas, quizás ellos están muertos también, digamos, quizás realmente no se trata tanto de que ellos estén vivos, pero sea como sea en esta cárcel, también es una cárcel un poco idílica, porque en la cárcel como tal, no se describe tanto, ni siquiera, o sea, obviamente la impresión que estén dentro, pero dentro como que hay mucha camaradería, todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Y entonces yo dije, como con esto de que Juan Bautista vuelve, y dije, wow, qué optimista, qué lindo, y de pronto dije, bueno, pero y si realmente es más bien como que ya se los está encontrando porque tal vez fueron asesinados o lo que sea, y dije, bueno, pero es que también es el punto de que creo que no es tan relevante si están vivos o muertos, porque justamente se trata de que ellos, como dijimos, fueron desechados como leños, claro. Y el punto de ellos es ese, ya sea esa muerte simbólica o literal, y el hecho de que lo que mencionábamos ahora, de que ese optimismo, de que esa muerte es más bien lo que aviva el fuego y lo que aviva el movimiento como tal, ¿verdad? Entonces, pero sí, nada más quería decir que yo sí tuve como esta impresión, como un poco, pero también dije, bueno, pero es que realmente el texto en ningún otro momento me ha dado esa impresión de realismo mágico, pero ahora que usted mencionaba lo del boom, yo dije, sí es cierto, si fue en esa misma época puede que sí tenga como esa influencia también. Inclusive tiene un título bastante espectral, ajá. Los leños vivientes, los fantasmas vivientes. ¿Qué otro enunciado se puede acomodar ahí? Los muertos vivientes. Los muertos vivientes, ajá, es decir, hay una función espectral, quizá también muy relacionada con el tema de la nostalgia, ¿verdad? Marisol, vos ibas a agregar algo. No, respecto a la avanzada del texto, también yo me quedé pensando como que se ve un poco ahí de interseccionalidad, un poquito. Tal vez en la vida de Tista, en donde él dice que no tuvo un carpintero inválido en la casa mientras la vieja se mataba trabajando y uno viendo a ver cómo ayudaba, ¿verdad? Hablando de que la novia lo gobernaba, etcétera, ¿verdad? Una masculinidad diferente, digamos, a la de esa. Ajá, sí, una masculinidad diferente y también ciertas feminidades diferentes, sí, entonces también siento como que hay ciertos toquecitos, como de que ya estamos entrando, él está entrando bastante adelantado al siglo XXI, tal vez. Es una lectura que pocas veces la vemos en la generación del 40 y 50. Muy interesante. Sí, de hecho, yo también quería comentar, me da más pie tu comentario para enlazarlo con esta temática que tal vez no es como tan importante, pero aunado a esta cuestión de la transición hacia el boom, ¿verdad? Hacia este tipo de ruptura,
cómo ya no estamos viendo la casa paterna, o sea, perfectamente estamos viendo unas familias disfuncionales, vemos la disfuncionalidad en todas las familias que existen, pero como al final, siguiendo esta línea marxista que mencionaba Dani, terminamos familiarizándonos todos como un colectivo en pro de nuestros ideales, ¿verdad? Pero sí ya vemos como esta salida de lo que sería la constitución familiar o Tista, que no es el papá pues, prototípico, María, que es una madre ya soltera, ¿verdad? Que también estuvo con otro señor, incluso tuvieron hijos, no necesariamente dentro del matrimonio, ¿verdad? Vemos como esta disfuncionalidad y cómo vamos cambiando también la estética conforme cambia la época, ¿verdad? Y también una sociedad en transición, la vemos claramente. Aquí, sí, claro. Sí. También, perdón, hay como, o sea, él no utiliza esas palabras, pero sí como la depresión por la pobreza. Con el señor que trabaja en un cañaveral, que dice, y sin más se encaminó hasta el hondón del río, se chapuceó la cabeza y llevándose el murmullo del agua, fresco recuerdo en los recuerdos, se fue para siempre. Entonces también es como, o sea, eso está hasta muy reciente, ¿verdad? Que se habla de eso. Entonces sí, es como muy de vanguardia. Vamos a dar el pase a José. Yo quiero decir algo rapidísimo. Bueno, rapidísimo. Porque ya prometí que ya me callaba. José y Marcelo. No, bueno, lo tuyo es... Bueno, no sé. Bueno, está bien, yo lo hago muy rápido. Quizá hay que tener cuidado, porque eso, yo creo que incluso yo te lo había tomado como una broma entre nos, que no salga del planeta Tierra. La cuestión del realismo mágico. Ah, sí, lo habíamos comentado, ¿verdad? Sí. Y entonces yo dije, ¿cómo? Y claro, ya ahora, ¿verdad? Yo creo que es más sugerente para nosotros y para el mismo lector verlo, digamos, hablarlo del realismo mágico como una de esas tres formas, digamos, fundamentales a las que pasa, digamos, la representación o los realismos en Hispanoamérica, y quizá menos del boom, porque no podemos olvidar, el boom en sí no dice nada. Es decir, el boom incluso es una manera de señalar la explosión editorial y mediática que tuvo lo que ahora sí, en términos de historiografía, sería esa nueva literatura hispanoamericana a partir de los años 50. Y entonces ahí sí, digamos que podríamos tomar, ahorita estoy recordando al mismo García Márquez cuando le hacen una... García Márquez era un personaje muy interesante, ¿no? Como la mayoría de los del boom. Tan tímidos como Juan Rulfo, por ejemplo, también, ¿verdad? Pero él, vamos a ver, escuchando a García Márquez, ustedes se darán cuenta que el realismo mágico era entendido y conceptualizado, digamos, de los perfiles, digamos, de la autoría como un modus vivendi, como un modo de vida. Y ojo, sobre todo como un modo de vida asociado ¿con qué? Con un principio cósmico, con un ordenamiento cósmico muy particular, porque él decía que, vean ustedes lo osado que era, ¿no? Que ninguna de sus líneas escapaba del realismo puro, que el papel que él tenía como escritor era únicamente filtrar, recolectar, ir, por ejemplo, por las costas del Caribe colombiano, escuchando a la gente, que tenía una habilidad magistral para contar las historias. ¿De quiénes? De los abuelos. Y que solo las plasmaba ahí, ¿no? Y entonces explica, por ejemplo, la ascensión de Remedios la Bella, la aparición del que mata por el gallo, es que siempre se me va el nombre. Bueno, de ese señor, etcétera. Entonces, en ese sentido, digamos, el realismo mágico se vuelve una fórmula estética para explicar esa unión entre, digámoslo así, una determinada forma de expresar los acontecimientos históricos, políticos, sociales o culturales de un determinado espacio y
ahí sí, venderlos, exportarlos hacia la mirada extranjera, que eso sí lo hizo muy bien todos estos señores, ahora sí, el boom latinoamericano. Pero hay otro antecedente, ¿verdad? Porque coincido mucho en que hablamos del realismo mágico, siempre ubicamos el boom. Miguel Ángel Asturias. Claro. Quizá Fabián Dobles está más conectado con Miguel Ángel Asturias que con esa novela del dictador. Claro. Sí. con el señor presidente, por ejemplo. Marcelo. Bueno, yo quería atreverme a hacer una interpretación y una posible respuesta a tu pregunta respecto a, digamos, cómo podemos interpretar esa resurrección de Juan Bautista, ¿verdad? Y yo en esto estaría como muy convencido respecto a lo que mencionaba de esa nostalgia militante que yo veo en la obra. El libro está dedicado a Carmen Lira. Carmen Lira murió en México, no pudo regresar y murió en México exiliada. Federico Picado es resucitado en la obra, pero fue asesinado en el crimen del Codo del Diablo, dirigente comunista en Limón. El propio Manuel Mora no pudo volver hasta 1952 y lo hizo por tierra clandestinamente a Costa Rica. Entonces, yo creo que refleja, digamos, como por un lado la utopía de carácter político, ¿verdad? Y por otro lado también esta cuestión de la expectativa con la que se vivió esos años. Jaime Cerda fue torturado en la cárcel, militante de Vanguardia Popular también, así como muchos otros. Y creo como que refleja eso un poco, ¿no? Refleja esa expectativa, porque estamos todos con la expectativa al final del texto, ¿verdad? De, bueno, eventualmente, ¿qué pasó con esta persona de quien conocimos ampliamente su historia? ¿Verdad? Entonces creo como que refleja un poco el sentir de una época, de un grupo social particular, de un grupo político particular. Es una interpretación muy interesante, Marcelo, porque el modo en que lo resuelves es a través de la ficción, a través de la literatura. Hay un posicionamiento histórico-político ahí interesante a partir del texto. Bien, se nos ha agotado el tiempo de parte, y estoy seguro que también que de parte de la editorial de la Universidad Nacional, que es la casa huésped de este anfitriona, y bueno, la Escuela de Literatura, que tenemos a cargo de este proyecto. Pues muchísimas gracias por todos sus comentarios, sus apreciaciones, y bueno, ojalá que nos podamos reunir en un segundo momento con otro libro que vamos a tratar del texto de Guanacaste, cuentos de Guanacaste, un poco para también retomar el tema de las literaturas regionales. ¿Qué se está produciendo en las literaturas regionales de Miguel Fajardo y de Santiago Porras? Sí, que ese fue es conmemorativo de 200 años. De 200 años. Sí. En este solo quería, aquí encontré en el correo alguna información, bueno, del interés de la editorial. Esta es una reedición, cuando la persona tiene un libro con la editorial, firma un contrato por 5 años y después de ese periodo se puede extender. En el año 23, porque se cumplían los 75 años de los dice, bueno, la hija y el Leonardo Sánchez y Leonardo Sancho, y Aurelia Dobles nos envían la carta para reeditar, porque esta fue del 96. Entonces nos dice que enriquece el análisis histórico y literario de ese periodo, del cual se conmemoran 75 años en el 2023. Eso fue el motivo de la... Entonces siempre hay como un interés conmemorativo, que ustedes bien conocen, y bueno, y ahí el Codeuna lo acogió y se publicó para él. Este salió en 2024, ¿vale? Y ahí como un antecedente, es decir, en el 96 la editorial usualmente los consejos del COEUNA acogen las obras. Esta es más de la comunidad externa, mientras tenga un interés de ser editada como esta, ¿verdad? Que ustedes valoran muy bien porque este libro dentro de esta editorial. Pues me parece maravilloso que lo haya podido también la
por parte de la editorial de la Universidad Nacional y sobre todo este espacio que nos permite hacer un primer discusión. Yo creo que esta es la primera discusión que se hace de este texto literario. No hay. Yo creo que eso es un muy excelente antecedente de que no solamente están los leños vivientes, sino los lectores vivientes. Así que, ¿qué les parece un aplauso colectivo? Y ojalá que nos podamos volver a encontrar en una próxima. Les voy a pedir un favor. Perdón, termine. No, eso sería todo. Es voy a hacerles